Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a esta transmisión que tenemos como cada miércoles. Vamos ahorita pues vamos a concentrarnos en la palabra de nuestro Dios, vamos a pasar a escuchar unas alabanzas y después a estudiar un tema de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga hermanos, bienvenidos. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Les invito a que canten con nosotros estas dos alabanzas que vamos a entonar en ese momento para exaltar el nombre de nuestro Dios. La primera se llama Abre mis ojos, oh Cristo. Cantamos, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Todos juntos, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Es nuestra promesa hermosa que en algún momento, a la final trompeta, nos encontraremos con Él en las nubes. Vamos a cantar otra alabanza este día. Se llama Exáltate.
gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Una vez más, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Una vez más, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Tu nombre es vencedor. Jesucristo es el vencedor. Amén. Amén, hermanos. Pues muchas gracias a Moy, como siempre, por prepararnos sus corazones para la alabanza. Vamos a hacer una oración, hermanos, ahorita para comenzar lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y comenzamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, a través de la meditación de tu palabra, a través de estos versículos que vamos a leer, que tú has inspirado para nuestra bendición y para nuestra edificación. Te pedimos que tú nos ayudes a poder discernir y aplicar todas estas cosas y ver el papel fundamental que tiene tu iglesia en la vida del creyente. Ayúdanos a poder comprender esto de una manera más completa y te pido que tomes este tiempo en tus manos y que este mensaje sea para tu gloria y para tu honra.
En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues como ya hemos hablado, han habido diferentes series que ya hemos hecho a lo largo pues, de todo este tiempo de pandemia. Y ahorita estamos empezando, terminamos esta última serie hace 2-3 semanas. Y empezamos a hablar acerca de temas que son fundamentales, que son básicos, pero que son súper importantes para la vida del creyente. Hablamos acerca de la oración, hablamos acerca de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que no se habla mucho, pero bueno, la Biblia habla mucho de ello y que es muy importante para nuestras vidas espirituales, que es un gran recurso que nosotros tenemos como creyentes. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos aquí en el mundo. Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado su palabra, Él nos da esa capacidad y ese privilegio de poder comunicarnos con Él por medio de la oración. Ya nos dio el libro de instrucciones, pero también hay otro recurso que es fundamental para la vida del creyente, que es la iglesia. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Obviamente no podemos ver todo en un solo mensaje, pero vamos a ver que la palabra de Dios ve que y nota y subraya que la iglesia debe de ser una parte fundamental en la vida del creyente. Yo no sé si tú te has encontrado con personas, yo sé que sí, porque he hablado con un montón de ellos en Mérida Sur en muchas ocasiones. Hay gente, hay cristianos, hay hermanos que simplemente no se congregan. No se congregan actualmente y normalmente va acompañado por algo así. Te dicen, ¿no? Bueno, hermano, es que yo no me congrego y así es como siempre, casi siempre empieza. Pero yo estoy bien, yo oro, yo leo mi Biblia, veo un poco ahí de la televisión cristiana, veo predicaciones en internet. Entonces yo creo que pues voy bien, ¿no? Cuando una persona te dice eso, puedes saber que no está bien con el Señor. Y te voy a decir por qué no está bien con el Señor. Porque la Biblia te dice vez tras vez, tras vez, tras vez, que es súper importante congregarnos. Y no es importante congregarnos para hacerle, como muchos piensan, un favor a Dios o para cumplir o para ponerle mi palomita de que ya me congregué, sino es fundamental para una correcta salud espiritual del creyente. Entonces, si no te estás congregando, el propósito de este mensaje es hacerte cambiar de opinión y que puedas acudir a alguna de las iglesias. O si tú conoces a alguien, tienes un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela que es creyente, pero pues se ha alejado de la iglesia por diferentes razones, pues para ayudarlo y decirle, necesitas regresar otra vez a unirte con el pueblo de Dios y buscar una iglesia, a la iglesia que tú quieras, donde se predique una sana doctrina para que puedas seguir con tu crecimiento. Vamos a ver ahorita, hermanos, que no es solamente algo opcional o es algo adicional a la vida del creyente, sino que muchos de los mandamientos, literal, muchos de los mandamientos que están en la palabra de Dios, están bajo el contexto de la iglesia local. Entonces, si tú no te estás congregando, y yo sé que hay muchas personas, no quiero ser dogmático y no quiero ser como amargado o algo así, o como que estoy regañando a la gente. Yo sé que hay algunas personas que tienen una buena razón de por qué no congregarse, o al menos dan razones de por qué no se congregan, porque han salido heridos de diferentes iglesias, porque han experimentado divisiones, han experimentado fraudes o situaciones de pecado, y hay muchas cosas. Pero eso no quita, hermanos, la responsabilidad que tiene cada creyente de pertenecer a una iglesia local. Los hombres fallamos, pero Cristo no falla. Y tú tienes que buscar una iglesia local donde puedas seguir con tu crecimiento espiritual. Eso así es. ¿Por qué? Es lo que nos manda la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver aquí algunas cosas. Vamos a ver algunos versículos. Eso es como la introducción. Vamos a ver en Salmos capítulo 133. Es un salmo, un capítulo de Salmos, del libro de Salmos, muy pequeño, pero muy importante, y que es muy leído y es muy memorizado. Probablemente tú te lo sabes de memoria, pero dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces podemos ver que para Dios es algo deleitoso, es algo agradable, es algo bueno, literalmente, bueno y delicioso cuando los hermanos están conviviendo juntos en armonía. La palabra de Dios dice que
es tan importante esta comunión que tienen o que debemos de tener como cristianos y de cómo nos amamos unos a otros, que el mundo debería de poder vernos y ver, mira este grupo de gente que es diferente porque se aman unos a otros, se preocupan los unos por otros, oran los unos por otros, tienen un amor genuino y un interés el uno por el otro. Y eso es exactamente lo que dice el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 13, versículo 34 dice, estas son las palabras del Señor, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces vemos que de las palabras del Señor Jesucristo es importante tener amor unos con los otros, y esto se da dentro del contexto de la comunión con los hermanos. Y así es como iba a saber el mundo que íbamos que somos creyentes. De hecho, eso era lo que pasaba con la primera iglesia, con la iglesia temprana. Los primeros creyentes vivían en un mundo muy salvaje y entre ese mundo había un grupo de personas que se amaban, que se reunían para comer, que se reunían para orar unos por otros, que se reunían para pasar tiempo juntos, que se preocupaban unos por los otros. Y a ese grupo de personas se les llamó cristianos. Ahora, hermanos, ¿qué idea tiene el mundo de nosotros el día de hoy? ¿Qué idea tiene el mundo de la iglesia de Cristo? Desgraciadamente hay un mal testimonio, hablando en general. Se dice que, bueno, somos locos, que somos raros, que somos hipócritas, que somos fanáticos, que somos fundamentalistas, que somos gente de mente cerrada. Un montón de cosas negativas. Y es nuestro deber como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, cambiar ese testimonio que pueda tener el mundo de nosotros. Vamos a ver que el congregarnos y el pertenecer a una iglesia local es fundamental en la vida del creyente. Y la iglesia juega un rol muy importante, hermano, para que estés bien con el Señor. Primero, vamos a ver que en la iglesia nos reunimos para varias cosas. La primera cosa es para orar juntos. Vamos a buscar en Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Y Mateo capítulo 18 habla acerca de, esta porción de la escritura habla de cómo perdonar al hermano, habla de la disciplina en la iglesia. Pero quiero notar aquí algo muy interesante. Se describe en el 15, 16 y 17 el método, ¿no? De que vayas, si tu hermano peca contra ti, que vayas tú solo con él y después 2 testigos y después a la iglesia y todo eso, ¿no? Pero mira lo que dice en el versículo 18, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esos versículos normalmente son malinterpretados en su mayoría, y mucha gente va a agarrar estos versículos para decir, mira, yo puedo agarrar y atar y desatar demonios y cosas así, ¿no? No se refiere a eso. De hecho, el contexto aquí es la disciplina de la iglesia. Entonces, por eso es muy importante leer un poquito lo que dice arriba y hacia abajo y todo el libro y etcétera. Pero lo que está diciendo aquí el Señor, que es algo muy, muy, muy interesante y muy, muy importante para nosotros, también no significa este versículo que, si 2 hermanos se juntan y oran por algo, que automáticamente se les va a ser dado por el Señor. Eso tampoco significa. Lo que significa es que cuando nos reunimos para orar juntos, hay algo especial en orar juntos, hermanos. Hay algo especial en orar juntos, porque cuando estamos reunidos como congregación, como hermanos, para orar juntos, normalmente estamos buscando la voluntad de Dios. En esa congregación estamos buscando lo que Dios quiere para esa situación en específico. Pero hay algo, porque yo no quiero decirte que como que hay un superpoder especial cuando se reúnen todos a orar. Pero sí hay algo especial cuando nos reunimos a orar. Y ese algo especial es que cuando tú expones tu petición ante la iglesia y todos están orando por ti, la respuesta a esa oración trae una mayor gloria a Dios, porque la has compartido con más personas.
¿ok? Entonces, el hecho de congregarnos es algo muy bueno y el hecho de orar juntos es algo muy bueno también. Ahí tenemos en todas las iglesias servicios de oración, donde puedes ir, puedes orar, puedes compartir lo que el Señor ha hecho con tu vida. Y es un recurso que muchas veces no utilizamos. Siempre cuando dicen, ahí están diciendo los pastores, vamos a la oración y todo eso, vamos al servicio de oración, hay servicio de oración el miércoles. Ay, qué flojera, ¿yo para qué voy a ir a orar? ¿No? Es un recurso súper importante que tienes como creyente y que lo estamos desperdiciando si no estás yendo a una reunión de oración. Al contrario, debes de pensar como que yo tengo el privilegio de formar parte de un grupo y de orar con mis hermanos y que Dios reciba mayor gloria por lo que estamos haciendo. Bueno, nos estamos congregando para orar juntos, nos congregamos también para, pues obviamente, alabar y adorar a nuestro Dios. La Biblia, sobre todo el libro de Salmos, hay muchos versículos que hablan acerca de que nos reunamos para adorarle, para alabarle. Voy a mencionar solamente algunos. Uno está en Salmos capítulo 22, versículo 22, que es un salmo mesiánico. Si tú lees Salmos capítulo 22, versículo 1, empezará como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las palabras del Señor Jesucristo en la cruz que se estaba atribuyendo Salmos capítulo 22. Pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 22. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Otra de las razones por las cuales nos congregamos y que es muy importante congregarnos es para alabar y glorificar el nombre de Dios todos juntos. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Lo puedes hacer tú en tu casa? Sí. Les decía un poco a los hermanos de ahí de la iglesia, un poquito de broma el domingo. Tú puedes poner tus alabanzas en tu casa y las puedes poner en tu bocina para que tus vecinos vean así que eres cristiano y todo. Sí puedes hacerlo, puedes alabar al Señor en tu casa y es algo bueno estar escuchando alabanzas constantemente. Dice aún la misma palabra de Dios, el que esté alegre, cante alabanzas. Es algo bonito que puedes hacer en tu casa y así también como orar. Pero hay algo especial cuando nos reunimos a alabar a nuestro Dios. Dios recibe mayor gloria cuando todos estamos juntos. Es algo que Dios se deleita en eso, en que estemos todos congregados alabándole. En Salmos capítulo 111, versículo 1 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Dice el Salmo 149, 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y dice el versículo 4, Salmo 149, 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. O sea, Dios se goza cuando estamos todos juntos y oramos juntos y cantamos juntos. Es algo que Él encuentra deleitoso, es algo que a Él tiene contentamiento, dice, con su pueblo. Y eso lo hacemos cuando nos congregamos. Obviamente también nos reunimos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y aquí se pone un poquito más intenso, hermanos. Necesitamos congregarnos para ser confrontados con la verdad. Yo sé que hay en muchas iglesias donde se predica y se dice, se habla algunos versículos se leen algunos versículos de la Biblia y es para que te sientas bien, para que encuentres mayor motivación o de alguna otra forma. Pero la primera razón de por qué venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios es para ser confrontados con la palabra de Dios. Es así. Nosotros no somos como, no sé si han visto estos coaches, coaches de vida. Los pastores no son coaches de vida espirituales, ¿no? Échale ganas, tú puedes y no sé qué. Bueno, nosotros no somos coaches de vida espirituales. Nosotros somos predicadores de lo que dice la palabra de Dios.
de la verdad. Esperamos que lo hacemos fielmente, pero muchas veces la verdad te va a confrontar y te va a hacer sentir incómodo y te va a hacer sentir mal contigo mismo. Pero eso te va a ayudar para ser confrontado, para poder reflexionar, analizar y cambiar tu vida y ser más como Cristo. La misma palabra de Dios lo dice, y lo voy a leer. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Está hablando de Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. La palabra de Dios te va a confrontar porque ese es su trabajo. Su trabajo es entrar a tu corazón para cambiarte. En Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Por eso cuando escuchamos que hay una persona que dice, no, yo estoy bien, yo veo videos en internet, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien, pastor, yo oro, yo leo mi Biblia. Te voy a decir algo, hermano, y esto es algo fuerte. Cuando una persona dice eso, estoy seguro que ni está orando, que ni está leyendo su Biblia. Te lo puedo asegurar. Porque la Biblia nos dice claramente que te tienes que congregar. Y es una persona que no está bien, está caminando en desobediencia, porque no está cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios. Necesitas esa confrontación con la Biblia, necesitas esa confrontación con la verdad para crecer, para poder crecer. Hay otras personas, hay otros hermanos que dicen, ay, pastor, es que estoy desanimado, estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia porque... Y hasta se nos sale lo espiritual cuando estamos así, ¿no? Cuando queremos justificar nuestro pecado. Pastor, ¿cómo voy a ir a la iglesia con un corazón? No tengo un corazón recto para ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia porque estoy desanimado. Solo hay un problema con eso, hermano, que no es bíblico. La Biblia nos dice que cuando estás desanimado, en vez de irte de la iglesia y decir, yo no voy a ir a la iglesia porque estoy desanimado, es cuando más debes de ir a la iglesia. Y debes de ir a la iglesia porque cuando vas a la iglesia es cuando te vas a animar. Nunca en tu carne vas a agarrar y vas a decir, ay, ¿cómo quiero ir a la iglesia y ir tempranito y estar orando y ayunar y a leerme todo el libro de Romanos? Nunca va a pasar en tu propia carne. Nunca va a pasar. Tienes que esforzarte. Si estás desanimado, lo que necesitas es ir a la iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 10, versículo 23. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos dice, mantengamos firme, ahí está, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas congregarte, y si estás desanimado, más necesitas congregarte. No es tiempo para decir, no voy a ir porque estoy desanimado, sino al contrario, necesito ir a la iglesia porque estoy desanimado y necesito que me animen. Necesito, como dice aquí el versículo textualmente, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso solo se logra en la vida de la iglesia, en la congregación, en medio de los hermanos. Por eso es que cuando vas a un retiro, cuando vas a un campamento, estás súper animado. Por eso es de que sale toda la acción de gracias al Señor y parece que nada te puede detener. ¿Por qué? Porque los hermanos te animan. Porque te das cuenta de que mira lo que está haciendo el Señor con su vida, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos todas estas cosas en nuestras vidas. Pecado en nuestras vidas. Pero el Señor puede hacer una gran obra. Si lo hizo en Él, y en Él, y en Él, y en Él, y en Él, también lo puede hacer conmigo. Y nos anima para no estar fluctuando. Para no estar fluctuando de un lugar a otro. Para no estar fluctuando de un pensamiento a otro. Otra razón
para la edificación de la iglesia. Necesitamos congregarnos para poder edificar la iglesia. No quiere decir llenar un edificio de personas, sino para poder crecer espiritualmente. Hermanos, somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que cada uno de las personas, cada uno de los miembros del cuerpo utilice sus dones para la gloria de Dios. Y hay mucha gente que no está utilizando sus dones para la gloria de Dios. La Biblia nos dice que debemos hacerlo. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Primeramente, 1 Corintios capítulo 14, nada más para hablar un poquito del contexto, se refiere al hablar en lenguas y a la regulación del hablar en lenguas. No vamos a hablar del hablar en lenguas, pero lo que vamos a ver es que hay una porción aquí muy importante acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Después dice en el versículo 12, que ahí es donde me quiero enfocar, dice el versículo 12: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, todos cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, recibimos un don. Hay que usarlo para su gloria. Hay que usar nuestros dones que el Señor nos ha dado. Dice que debemos, incluso dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esa es la marca de una iglesia genuina. Esa es la marca de un cristiano genuino, donde utiliza sus dones para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. No sé si han visto algunas veces que salen pancartas de que ya viene el apóstol fulano de tal, el que resucita muertos, el que hace esto, el que no sé qué. Y se parece como una estrella de rock, ¿no? Eso no está utilizando sus dones para la gloria de Dios, está utilizando sus dones para la exaltación de sí mismo, de su propio ego, de su propia persona. Les decía a los hermanos el domingo que conocimos una hermana en una iglesia. No es una iglesia de la red, para que no digan nada después. Pero conocimos una hermana en una iglesia donde estaba el coro, ¿no? Y ella estaba al frente y estaba en medio. Y hasta se estiraba y hacía así la mano y acá y aquí. ¿Dónde estaba el corazón de esa hermana? El reflector. Mírenme. Yo. No para la gloria de Dios. Hermanos, no debe de ser así. Debemos usar nuestros dones para la edificación de la iglesia. Porque cuando tú usas tu don, tú eres edificado y los demás son edificados. Y poníamos un ejemplo. Si tú vas a preparar una clase, tú tienes que estudiar y te tienes que preparar, tienes que orar, tienes que ser disciplinado, tienes que planificar, tienes que hacer un montón de cosas para estar listo para poder dar una clase. Tú aprendes muchísimo y eres edificado. Pero también la persona que te va a escuchar va a ser edificada. Entonces, cada vez que uno utiliza sus dones, no importa el don que sea, es para tu edificación y es para la edificación del otro. O sea, es un ganar-ganar, siempre. Hay que usar los dones para la gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a buscar otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mira lo que dice el versículo 10, esta es la clave. El 10 es la clave. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Cuántos? Cada uno, cada persona, cada hermano, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en 1 Pedro capítulo 4? Podemos ver lo mismo que vimos en el otro, que también nos decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, que cada uno tiene un don. Dios no hizo, porque hay personas que dicen, ay pastor, pues tal vez yo ni tengo ni un don, llegué tarde a la repartición de los dones, no tengo nada. No, cada persona tiene al menos uno
al menos un don. Puedes tener muchos, pero al menos tienes uno para ministrarlo a los demás, para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Si lo usamos, entonces somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero hay muchos que no lo están haciendo así, hermanos. Hay muchos que no están usando sus dones para la gloria de Dios. No está bien. Es desobediencia. Vamos a ver en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos está hablando acerca de la vida cristiana también. Y mira lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 1. Bueno, voy a empezar desde el versículo 7, porque ya no tengo mucho tiempo. Dice, hablando de los dones, pero a cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. No vamos a hablar de eso, pero está hablando de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, dio un don diferente a cada uno. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que hay muchos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice un montón de cosas aquí, hermanos, pero lo más importante, bueno, algunas cosas importantes, pues no voy a decir que es lo más importante. La iglesia es fundamental para tu crecimiento espiritual. Es fundamental. Si tú no te estás congregando, empieza a congregarte. Empieza a congregarte hoy. Arrepiéntete y congrégate. Busca una iglesia local donde puedas asistir y donde puedas cimentarte. Un cristiano, un creyente que es inmaduro, que es bebé en la fe, y puede ser que tú conozcas personas así, va a ir de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, va para allá 2 meses, va para allá otros 2 meses, va para allá otros 2 meses y va cambiando de iglesia en iglesia. Les decía a los hermanos, una vez llegó una persona a Mérida Sur, una señora, un poco grande, y me dijo, pastor, es que yo ando aquí viendo y ya fui, y bueno, Mérida Sur está rodeado de muchas iglesias, de muchas religiones. Estamos así como estás a 4 calles de tener todas las sectas alrededor de Mérida Sur. Me dijo, ya fui a la católica que está aquí, ya fui a la de los Testigos de Jehová, ya fui a los de los mormones de ahí, aquí a 2 cuadras hay una iglesia también, carismática, también a la otra católica, fui a la no sé qué. Y me dijo, y pastor, pues todo es lo mismo, me dice. Ya vine con ustedes y todo es lo mismo. Y les decía a los hermanos, qué bueno que era la primera vez que venía a la iglesia y que hablaba conmigo. Porque si hubiera pasado unos 2, 3 meses yendo a la iglesia y me hubiera dicho lo mismo que me dijo, o sea, que es lo mismo todas las iglesias, me hubiera analizado así, me hubiera sentido mal conmigo mismo de qué estoy predicando como pastor. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ninguna de las iglesias que mencionó es igual. Es otra doctrina, son otros libros, totalmente diferente. Niño fluctuante. Yo sé que tú conoces muchas personas que andan así el día de hoy, fluctuando. No te estoy diciendo que los confrontes y que ahí les des de bibliazos y todo, pero entiende lo que está pasando, hermano. Necesitas la iglesia para crecer y para afirmarte. No hay que ser orgulloso y decir, no necesito a nadie, yo solo, la Biblia, yo y el Espíritu Santo. Sí puedes hacerlo así, sí puedes hacerlo así. No necesitas de mí, no necesitas de ningún pastor, no necesitas de ningún maestro para aprender la Biblia, no necesitas. Pero
No hay que ser orgulloso y pensar que el Espíritu Santo solo me habla a mí. Y si hay personas que ya tuvieron un crecimiento en la palabra de Dios y ya avanzaron, y ya invirtieron tiempo y les costó y se han probado y el Señor los ha encontrado como fieles, tú te puedes beneficiar para no tener que pasar por todas esas cosas y aprenderlo. Como le decía a los jóvenes, ¿puedes aprender, digamos, álgebra tú solo? Sí, sí puedes aprenderlo. Tal vez te tome como una semana o tal vez te tome como 3 meses o lo que sea. Pero ¿y si vas con un maestro y lo puedes aprender en 1 hora? ¿Por qué perder el tiempo? Necesitamos unos de otros, hermanos. Necesitamos que utilicemos nuestros dones. Y dice la palabra de Dios que Él nos constituye a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitas a los demás para ser edificado y para que tú edifiques a la iglesia. Entonces, el mensaje y el propósito de esta predicación es el siguiente: congrégate. Es importante que te congregues. Es importante que eches raíces en una iglesia. Es importante que empieces a servir, que empieces a orar con los demás, que empieces a compartir la vida con los demás. Esa es la marca de un creyente maduro. El inmaduro no va a querer congregarse. El inmaduro va a decir, ¿para qué me necesito congregar? El inmaduro va a decir, yo tengo mi relación y mi relación con Jesús está bien, pero no se va a congregar. Y te voy a decir algo, hermano. Si tú dices, mi relación con Jesús está bien y tu relación con la iglesia no está bien, tu relación con Jesús no está bien. Porque no puedes decir, Jesús, te amo, pero tu esposa me cae mal. No es así, hermano. Arrepiéntete, congrégate. Si tú ya te estás congregando fielmente, gloria a Dios. Si tú eres una persona que está viendo este video por primera vez, busca una iglesia donde congregarte. Si tú te has alejado de la iglesia y estás viendo solamente predicaciones de YouTube, pero no has venido a la iglesia, te exhorto, te animo, congrégate. Lo necesitas. Y la iglesia también te necesita para edificarnos unos a otros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Amén? Vamos a hacer una oración para ya despedirnos. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por todos los recursos y por todas las herramientas que nos das como tus hijos. Ayúdanos a darnos cuenta que la iglesia juega un papel fundamental para que podamos estar bien espiritualmente, para que podamos estar sanos, fuertes, sólidos en tu camino. Ayúdanos a poder compartir la vida con los demás. Ayúdanos a poder tomar decisión de crecer en una congregación local y ser de bendición a otras personas. Como tú nos has dicho, es más bienaventurado dar que recibir. Ayúdanos a dar. Ayúdanos a ser fieles en todo lo que nos dices en tu palabra, incluso en todo lo que nos dices con relación a tu iglesia. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes y que nos des la fortaleza y la valentía para poder hacerlo. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre.
La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también, no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.